Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV urge a los líderes mundiales a buscar soluciones para la paz. Las fuerzas de Israel e Irán han vuelto a intercambiar una serie de ataques aéreos e Irán en una guerra que ya ha entrado en su segundo mes. Y en España arranca la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa con casi 10 millones de desplazamientos. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV pide que se rece este mes de abril por los sacerdotes en crisis y que tengan la gracia de redescubrir siempre la belleza de su vocación. Ante la modificación de la ley de glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue expresan su preocupación y advierten sobre la urgencia de proteger el agua y el aire. En este miércoles santo, varias diócesis españolas celebran la misa crismal. La Archidiócesis de Madrid reúne a los misioneros digitales para preparar la visita del Papa León XIV. Un ataque con misiles de Irán ha impactado contra un petrolero frente a las costas de Qatar. 29 personas que viajaban a bordo de un avión militar ruso han muerto al estrellarse la aeronave en Crimea. En España, el juez Juan Carlos Peinado cita hoy a las partes del caso Begoña Gómez para comunicarles su decisión de redirigir la causa a un jurado popular. El DNI digital en España será válido a partir de mañana para identificarse ante cualquier entidad. Y en deportes, la selección española de fútbol empata a 0 contra Egipto en partido amistoso celebrado en el Stadium de Barcelona. A pocos días de la Pascua, el Papa León XIV ha reiterado nuevamente su llamamiento a la paz. Ayer, en declaraciones a la prensa al salir de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice invitó a los líderes de todo el mundo a volver a la mesa del diálogo y buscar soluciones que reduzcan la violencia. Recordó que la Pascua es el tiempo más santo, un tiempo de paz y reflexión. Tras referirse al sufrimiento causado por los conflictos en Medio Oriente y otras regiones, el Papa advirtió de que Cristo sigue crucificado hoy en los inocentes que sufren la guerra y el odio. También expresó su esperanza de que pueda alcanzarse una tregua pascual en los actuales conflictos. Por otro lado, el Santo Padre se refirió también a su próximo viaje apostólico a España, del 6 al 12 de junio. Así comentó cómo están preparando esta visita. Pues este tiempo de la Semana Santa es un momento de reflexión y preparación para vivir la Pascua, y espero que mi próxima visita también será oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todos sus pueblos. Muchas gracias. Además, el pontífice destacó la fe y la hospitalidad del pueblo español, país que visitó hace más de 4 décadas. Fe, mucho amor, la hospitalidad, la acogida, siempre yo desde hace más de 40 años que he visitado de España, siempre he encontrado un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad, que lo celebremos también en esa visita. El Papa viajará a varias ciudades españolas con el lema Caminemos juntos en la esperanza, en el que se prevé la celebración de misas multitudinarias, encuentro con jóvenes y momentos de oración por la paz mundial.
Volvemos a hablar de la guerra. Las fuerzas de Israel e Irán han vuelto a intercambiar una serie de ataques aéreos con bombardeos a gran escala por parte del ejército israelí contra Teherán, la capital de Irán, a medida que avanza la ofensiva que ya ha entrado en su segundo mes. Mientras los ataques de Irán contra Israel han hecho sonar las sirenas antiaéreas en zonas del centro del país. Durante las últimas 24 horas han resultado heridas más de 100 personas. Previamente, la televisión estatal iraní había informado de explosiones en el norte, este y centro de la ciudad, si bien se desconoce de momento si hay víctimas o heridos. Kuwait y Bahrein, por su parte, informaron de incendios en un aeropuerto y en las instalaciones de una empresa, respectivamente, tras los ataques atribuidos a Irán. También les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra de Irán terminará en 2 o 3 semanas. Así lo dice él tras dar por alcanzado su objetivo de que Teherán no tendrá armas nucleares. Además, la Casa Blanca ha anunciado que el mandatario republicano dará una importante actualización sobre Irán en un discurso a la nación a las 9 de esta noche, hora en Washington. Y en España, la Dirección General de Tráfico prevé casi 10 millones de desplazamientos por las carreteras españolas en esta segunda fase de la operación de Semana Santa, que ha arrancado ya y se va a alargar hasta las 12 de la noche del lunes, día 6. Supone un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. Para el conjunto de la operación, que comenzó a las 3 de la tarde del viernes pasado, la DGT espera que se superen los 17 millones de viajes. En la primera fase, que terminó a las 12, como les comentábamos, de la noche del domingo, se registraron 11 fallecidos en las carreteras españolas. Tráfico advierte de que es importante poner especial atención en los desplazamientos cortos por carreteras secundarias, en los que se incrementa el riesgo por la presencia de usuarios vulnerables, como son peatones, ciclistas y motoristas, y por ello va a intensificar la vigilancia sobre la velocidad, el alcohol, las drogas y las distracciones en estas vías. La segunda fase de esta operación concentra el mayor volumen de tráfico por las salidas simultáneas desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas y segundas residencias, así como importantes movimientos de regreso durante el fin de semana por la operación retorno. Para facilitar la movilidad, la DGT ha preparado un amplio dispositivo con más de 7.000 efectivos, entre ellos 5.700 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, 657 operadores en 8 centros de gestión, así como la unidad de medios aéreos con helicópteros y drones y personal de mantenimiento e instalación de medidas y medios técnicos. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha mantenido esta mañana la tradicional audiencia general en la que ha reflexionado sobre el cuarto capítulo de Lumen Gentium dedicado a los laicos, recordando las palabras del Papa Francisco de que estos representan la inmensa mayoría del pueblo de Dios al servicio de la minoría ministerial. En su catequesis de hoy, el Santo Padre ha subrayado la igualdad fundamental de todos los bautizados en dignidad, gracia filial, llamada a la perfección y esperanza común antes de cualquier distinción de ministerio o estado de vida, afirmando que la mayor dignidad implica mayor compromiso. Así, el pontífice ha explicado que los laicos incorporados a Cristo por el bautismo participamos del sacerdocio común, profético y real de Jesús, ejerciendo la misión del pueblo de Dios en la Iglesia y el mundo como parte orgánica del Christus Totus. Finalmente, el Papa León ha invitado a los laicos a ser una iglesia en salida, discípulos misioneros que testimonien el Evangelio y anticipen el reino de Dios, pidiendo que la Pascua renueve en todos la gracia de ser testigos del resucitado, como María Magdalena, Pedro y Juan. Escuchamos su saludo a los peregrinos en español. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes venidos de distintas partes del mundo para participar en el Encuentro Internacional UNIF 2026. Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por otro lado, el Papa León XIV ha pedido que este mes de abril que hoy comenzamos se rece especialmente por los sacerdotes en crisis. En un videomensaje que ha publicado con esta intención de oración, el Santo Padre pone en manos del Buen Pastor a todos los sacerdotes, especialmente a los que pasan por momentos críticos de soledad, de dudas y cansancio. El pontífice pide a Dios que Él conoce sus luchas y heridas, renueve en ellos la certeza de su amor incondicional, haciéndoles sentir que no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Además, le pide que nos ayude a cuidar a los sacerdotes. Padre bueno, enséñanos como comunidad a cuidar de nuestros presbíteros, a escucharlos sin juzgar, a agradecer sin exigir perfección, a compartir con ellos la misión bautismal de anunciar el reino con gestos y palabras, y a acompañarlos con cercanía y oración sincera. Que sepamos sostener a quienes tantas veces nos sostienen. Además, el Santo Padre pide al Espíritu Santo que avive en los sacerdotes la alegría del Evangelio, que les conceda amistades sanas, sentido del humor cuando las cosas no salen como esperaban y la gracia de redescubrir siempre la belleza de su vocación. Cambiamos de tema. Los obispos de la región patagónica de Argentina han expresado su fuerte preocupación por la posible reforma de la ley de glaciares. Es una norma vigente que protege estos hielos perennes y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y equilibrio climático. Los prelados de Argentina consideran que los glaciares no son simples recursos económicos, sino catedrales de agua que alimentan ríos, sostienen ecosistemas y garantizan la vida de comunidades extendidas por el país. En un comunicado conjunto, los obispos denuncian irregularidades en el tratamiento legislativo de la reforma, especialmente en la audiencia pública de la Cámara de Diputados, donde sostienen que se ha vulnerado acuerdos y silenciado la voz de muchas personas inscriptas. Critican también que se repitan algunos métodos que anulan la participación ciudadana, manipulan el debate y favorecen intereses particulares frente al bien común, en un debate decisivo para el futuro ambiental de la Patagonia. Los obispos recuerdan que la ley actual fue fruto de un amplio consenso político, social y científico y advierten que su debilitamiento podría abrir terreno a la megaminería en zonas hoy protegidas. Subrayan que el agua vale más que el oro y que la prioridad debe ser cuidar el ambiente y la dignidad de las generaciones futuras, no acelerar un pseudoprogreso que se beneficia de la explotación de los recursos naturales. Desde una perspectiva ética y social, la Iglesia pide a los gobernantes que asuman su responsabilidad en la protección de estos bienes comunes e invitan a la sociedad argentina y en particular a la región patagónica a exigir políticas que pongan por delante la vida, el agua y el aire y a construir un futuro sostenible. Y en Nigeria, el obispo de Ondo, Monseñor Jude Ayodeji Arogundade, ha denunciado con dureza la falta de seriedad del gobierno nigeriano en la protección de la población. Esto ha sido tras un nuevo episodio de violencia en Akure, la capital de su estado. En la homilía del domingo de Ramos, tras el secuestro de 3 personas en las primeras horas del sábado 28 de marzo, en el Centro de Salud Integrada de Oke y Yebu, el prelado calificó la situación de invasión y criticó que las autoridades digan no saber lo que está pasando mientras individuos extraños ocupan posiciones estratégicas y atacan sin control. El obispo pide a las autoridades estatales y federales que asuman de verdad su responsabilidad y garanticen la seguridad de los ciudadanos, advirtiendo de que la violencia está poniendo en riesgo incluso los servicios sanitarios, ya que enfermeras y comadronas amenazan con boicotear los turnos nocturnos por temor a más ataques. De hecho, grupos armados han declarado prácticamente la guerra a Nigeria y a los ciudadanos honestos y han denunciado que se les llame hijos pródigos, como hizo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Olufemi Oluyede, quien así se refirió a los criminales que actúan en el noreste del país.
Monseñor Arogundade rechaza esta expresión recordando que el hijo pródigo de la parábola no mata a nadie, sino que se aleja y luego regresa, mientras que estos individuos han asesinado a decenas de personas en su diócesis y siguen causando muerte y terror. Por ello, el prelado pide la dimisión del general Oluyede y sostiene que en un país civilizado este hombre debería dimitir, y afirmó que la situación está llegando a niveles casi de genocidio que se extienden como una mancha de aceite. El obispo de Ondo concluía su homilía llamando a los fieles a la oración, pero recordando, eso sí, que la responsabilidad política es irrenunciable, por lo que debemos, asegura, rezar, pero también el gobierno debe asumir sus deberes antes de que todo se degenere. Noticias de la Iglesia en España. En este miércoles santo, varias diócesis españolas han celebrado la Misa Crismal. En esta Eucaristía, presidida por el obispo, se consagra el Santo Crisma, se bendicen los santos óleos y además el presbiterio diocesano renueva sus promesas sacerdotales. Entre las diócesis que en nuestro país han celebrado hoy la Misa Crismal está la Archidiócesis de Granada. Esta Eucaristía, que se ha oficiado en la catedral, ha estado presidida por su arzobispo, Monseñor José María Gil Tamayo. En su homilía ha manifestado su agradecimiento especial a los sacerdotes. Daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestro servicio. Gracias por vuestro sacrificio hasta la extenuación. Gracias porque sabéis manteneros en medio de los cansancios, en medio de las dificultades. Gracias porque sabéis remar contracorriente en un mundo secularizado, donde el anuncio del Evangelio es costoso. Pero, queridos hermanos, ánimo para vosotros, para todos. No somos administradores de la decadencia. El Señor ha vencido. Mientras, en Salamanca, su obispo diocesano, Monseñor José Luis Retana, ha presidido la Misa Crismal en la catedral de esta ciudad. En esta celebración ha destacado la belleza de esta Misa Crismal, que reúne al pueblo santo de Dios, y ha subrayado el gozo para los sacerdotes de renovar las promesas sacerdotales. Renovar significa hacer nuevas las cosas. Como explicaba Jesús a Nicodemo, volviendo a nacer, empezando otra vez aquello que tuvo su comienzo en aquella llamada. Renovar es volver a pronunciar nuestro sí a la incesante llamada que se nos hace cada día. Pasa ante nosotros toda nuestra historia humana y sacerdotal, tejida de nombres y acontecimientos en donde se ha dado lo más hermoso y donde no habrán faltado momentos difíciles. Por eso, hermanos sacerdotes, hoy damos gracias por esta preciosa vocación que hemos recibido, diciendo de nuevo sí al Señor que un día nos llamó. Y entre otras diócesis españolas, también los obispos de Alcalá de Henares, Santander y Orense han presidido la Misa Crismal en las catedrales de sus diócesis. Cambiamos ahora de asunto. La Archidiócesis de Madrid continúa sus preparativos para la visita del Papa León XIV a nuestro país. Recientemente se han reunido varios misioneros digitales y responsables de redes sociales de parroquias de la capital, convocados por la Archidiócesis para preparar juntos este encuentro. En esta reunión han reflexionado sobre las propuestas para esta visita, que ha puesto de manifiesto el creciente protagonismo de la evangelización en el ámbito digital y la necesidad de afrontarla de manera comunitaria, eclesial y misionera. Con esta ocasión, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha indicado que no se trata simplemente de hacer ruido o ganar seguidores, sino de preparar el corazón propio y de los demás para acoger la pregunta fundamental de Jesús: ¿me amas? A partir de este pasaje evangélico, el arzobispo de Madrid ha subrayado que la misión, también en el entorno digital, consiste en apacentar, cuidar, unir y acompañar, especialmente en un contexto social marcado por la polarización y el conflicto.
Y el Obispado de Getafe ha emitido un comunicado sobre los Hermanos del Amor Misericordioso en su diócesis en relación con recientes publicaciones al respecto de esta comunidad establecida en Serranillos del Valle. En este contexto explica que de los 7 sacerdotes que conforman esta comunidad, 5 están incardinados en la diócesis de Getafe y 2 están incorporados temporalmente bajo diversas formas jurídicas establecidas con sus respectivos obispos. Además, hay 2 diáconos y un grupo de seminaristas que se prepara para el sacerdocio en la casa de formación erigida canónicamente por el obispo, quien también ha nombrado al sacerdote encargado de esta y al que se le encomienda el cuidado y acompañamiento de dichos seminaristas. De acuerdo con el Obispado de Getafe, para la ordenación diaconal y presbiteral, todos ellos cumplen los requisitos indicados por el derecho canónico y las disposiciones contenidas en otros documentos sobre la formación de los candidatos a las sagradas órdenes. La diócesis añade que aunque el deseo de esta institución es constituirse en una comunidad religiosa con una regla propia, todavía están en un proceso de discernimiento, acompañados por el obispo y sus colaboradores, como es habitual para toda realidad que empieza su caminar en la Iglesia. Por otro lado, ante la investigación iniciada por el Tribunal de la Rota, tras la denuncia de algunos hechos que podían afectar a las hijas del amor misericordioso y también algún miembro de esta comunidad masculina, el obispo de Getafe comunicó que quedaba suspendida temporalmente la entrada de nuevos seminaristas y que no podían pedir las sagradas órdenes. Información internacional. El Ministerio de Defensa de Qatar ha confirmado que se ha producido un ataque con misiles procedentes de Irán contra un petrolero que se encontraba navegando en aguas cataríes frente a las costas del país. Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha informado de que un buque ha sido alcanzado por proyectiles a unos 31 kilómetros al norte de Ras Laffan, la localidad catarí que acoge el destacado complejo de gas frente al Golfo Pérsico atacado por Irán a mediados de marzo. Según las informaciones citadas por el organismo, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido ningún impacto medioambiental. Y en otro punto, un avión militar ruso Antonov 26 se estrelló ayer cuando sobrevolaba la península anexionada de Crimea, en el que murieron 29 personas que viajaban a bordo. Las autoridades han apuntado a un posible fallo técnico como explicación de los hechos. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que el avión no había registrado daños previos a la caída, por lo que la causa preliminar es un fallo técnico. Una comisión ya está trabajando sobre el terreno y también les contamos que la aeronave realizaba un vuelo regular cuando las autoridades perdieron el contacto con ella a las alrededor de las 6 de la tarde, hora local. Y en Europa, los principales institutos económicos han recortado sus previsiones de crecimiento para Alemania y han advertido de que el alza de inflación por la guerra en Oriente Próximo golpeará con fuerza a la principal economía del continente. La nueva previsión de crecimiento para la economía alemana es del 0,6% en este año. Los 7 institutos pronosticaron en septiembre un 1,3%, mientras que se prevé que la inflación aumente al casi 3% frente al 2%. Y al menos 19 migrantes han muerto en un naufragio frente a la costa de Bodrum, situada en la costa suroeste de Turquía, en el mar Egeo. La Guardia Costera de Turquía ha indicado en un comunicado que otros 20 inmigrantes han sido rescatados con vida después de que la lancha de goma en la que viajaban sufriera un naufragio, si bien no se ha ofrecido detalles sobre la nacionalidad de los afectados. Y miramos ahora el espacio. La misión Artemis II llevará esta semana a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso tras más de 50 años. El vuelo, que durará aproximadamente 10 días, será el primero tripulado del programa Artemis. El despegue del cohete está previsto para esta tarde desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. La ventana de lanzamiento se abre a las 6:24 de la tarde, hora local de Florida, lo que corresponde a las 0:24 de esta madrugada en España. La nave espacial Orión orbitará la Tierra varias veces y luego emprenderá un viaje de 4 días a la Luna, sobrevolará el satélite natural y regresará a la Tierra. El tiempo estimado de la misión es de 10 días.
Información nacional. El juez Juan Carlos Peinado cita hoy a las partes del caso Begoña Gómez para comunicarles su decisión de redirigir la causa a jurado popular. Es la tercera vez que el juez Peinado notifica a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, su intención de que sea un jurado popular quien la juzgue en caso de que la investigación llegue a ser juzgada. Peinado insiste en su decisión de que sea un jurado popular el que juzgue a Gómez junto a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, y no tiende al aviso lanzado por la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló su anterior resolución en ese mismo sentido por falta de fundamentación. El magistrado toma de forma similar esta decisión en relación con la pieza separada por malversación por la contratación de Álvarez de Begoña Gómez, y también en lo referente a la causa principal en la que se investiga un presunto tráfico de influencias en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense. Ambas investigaciones han quedado finalmente acumuladas en un único procedimiento por decisión de la Audiencia Provincial. Y el DNI en soporte digital, que no sustituye al de papel y ya se puede llevar en el móvil, será válido a partir de mañana, Jueves Santo, para identificarse ante cualquier entidad, desde un museo hasta la firma ante notario de cualquier documento. Quien se haya descargado esta aplicación podrá exigir acreditarse con él, por lo que la entidad o administración correspondiente deberá tener los medios necesarios, es decir, un lector de QR para validarlo. La policía ha explicado que el DNI en el móvil es complementario al documento en soporte físico y en ningún caso el primero sustituye al tradicional, que debe ser renovado una vez caduque y denunciado en caso de pérdida o robo. La utilización del DNI digital en el teléfono móvil mediante esta aplicación Mi DNI permite la acreditación presencial de ciudadanos españoles con las máximas garantías de seguridad. Así lo ha indicado la Dirección General de la Policía en un comunicado en el que destaca que con Mi DNI se podrá acreditar presencialmente la identidad con las mismas condiciones que con el DNI en su versión física. Cambiemos ahora de tema. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral por la evolución favorable de la gripe aviar en España, tal como se establece en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Según explica el documento, la situación epidemiológica ha mejorado en los últimos 15 días con la ausencia de detección de casos de esta enfermedad en aves silvestres, por lo que la previsión de la subida de las temperaturas y la aplicación de las herramientas disponibles de gestión del riesgo espacial. El confinamiento se mantiene, sin embargo, por el momento en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia. La restricción se mantiene en las zonas consideradas de riesgo especial y vigilancia, con más de 1.201 municipios, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y el próximo martes, día 7 de abril, se va a reunir la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz con el presidente de ADIF, Luis Pedro Marcó de la Peña, para iniciar una semana de encuentros con las otras instituciones implicadas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero. Además, ha anunciado que se han solicitado los permisos oportunos para concentrarse el próximo 15 de abril a las puertas del Congreso y continuar con las acciones previstas para que este siniestro, así lo llaman, no se olvide y reclamar justicia y verdad. El presidente de la asociación, Mario Samper, ha explicado que se ha solicitado al Ministerio del Interior esos permisos para realizar una concentración a las puertas del Congreso, aunque aún no se ha obtenido autorización. Esta sería la segunda acción que protagoniza la asociación desde su constitución en el mes de febrero y tras la manifestación por las calles de Huelva el pasado 20 de marzo, en la que participaron más de 5.000 personas. Este tipo de acciones, según ha explicado Samper, nacen con el objetivo de que no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad y además se refuerce la seguridad ferroviaria. Nos vamos a la economía. España recibió 10,7 millones de turistas extranjeros en los 2 primeros meses de este año. Supone un 2% más que el año pasado y una nueva cifra récord para este periodo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Solo en el mes de febrero el gasto total de los turistas internacionales ascendió a más de 7.600 millones de euros, lo que supone un 4,5% más que en el mes de febrero
febrero del año anterior. El número de turistas internacionales que llegaron a España en febrero superó los 5,6 millones, con lo que supone un crecimiento del casi 3% en relación con el mismo periodo del año anterior. Las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias, Cataluña y Andalucía. El Reino Unido fue el principal país emisor de turistas, con más de 1 millón y un aumento interanual del casi 2%. En segundo lugar fue Francia, seguido de Alemania. En cuanto al nivel de gastos, los principales países fueron Reino Unido, Alemania y países nórdicos. Información deportiva. Les hablamos hoy de fútbol. La selección española masculina ha empatado a 0 contra Egipto en un partido amistoso celebrado en el Stadium de Barcelona. Era el segundo y último duelo antes de que el técnico Luis de la Fuente anuncie la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el minuto 83, Fati fue expulsado por doble amarilla tras una dura entrada sobre Borja Iglesias. Tras este resultado, nuestro país pierde la condición de número 1 del ranking FIFA. Por otro lado, las selecciones de fútbol de Bosnia-Herzegovina, Suecia, Turquía y República Checa, gracias a sus respectivos triunfos ante Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca, han sellado su clasificación para la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El caso más significativo es el de Italia, 4 veces campeón, que se ha perdido los 3 últimos mundiales. La eliminación del combinado trasalpino se decidió desde el punto de penalti. Noticias autonómicas. Y hoy comenzamos las noticias autonómicas en Castilla y León. Los hosteleros esperan rozar el lleno en ocupaciones durante estos días grandes de la Semana Santa. Parece que dependerá del buen tiempo. José Domingo Septién, buenas tardes. Buenas tardes, así es, máxime teniendo en cuenta que en los últimos meses, por eso de las malas condiciones meteorológicas, las cosas no han ido tan bien como se esperaba. Pero ahora, si el tiempo acompaña, se cree que se van a producir pocas cancelaciones y se puede rozar con el lleno total. Declaraciones de esta índole las han realizado los medios de comunicación, los responsables de hostelería de las provincias con más afluencia de turistas para ver las procesiones, como Valladolid y Zamora. En general, las ocupaciones son altas en todas las provincias, con medias entre el 70 y el 85% en los días principales, según detalla la Asociación de Hoteles de Castilla y León. En estas fechas, en los establecimientos de la comunidad, la media de estancia no supera las 2 noches y el cliente es mayoritariamente español. Viaja en familia, con grupo de amigos, buscando el turismo religioso, pero también el cultural, monumental o gastronómico. En cambio, en los alojamientos rurales la media de estancia se eleva a 3 noches, según Jesús del Río, secretario de la Asociación Nacional de Turismo Rural y propietario de uno de los establecimientos. Vamos a cambiar ya de asunto. 8 de cada 10 ayuntamientos de Castilla y León cumplen con la obligación de rendir cuentas. En una comunidad con un mapa local tan amplio y disperso, esa cifra sitúa además a la región por encima de la media de España y refleja un mayor grado de cumplimiento en materia de control y transparencia municipal. Durante el pasado ejercicio, el Consejo aprobó 21 informes de fiscalización en los que formuló 124 recomendaciones a los entes controlados, desde la Administración Autonómica hasta diputaciones, ayuntamientos, entidades locales menores y otros organismos del sector público local. La institución pone el acento, además, en otro dato revelador. El 72% de sus recomendaciones ha sido aceptado por los entes fiscalizados. La memoria, que será remitida a las Cortes, deja también un dato sobre la creciente visibilidad de la institución. Su página web registró en el 2025 un total de 340.237 visitas, un 95% más que el año anterior. Y la subida de los carburantes está incrementando de forma notable el uso del servicio de transporte de autobuses gratuito que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León. Cuéntanos sobre esto, José Domingo. En marzo, como bien decís, ha habido un repunte mayor tanto en la demanda de tarjetas de Bustil como en el número de viajes, cuyas causas posibles pueden ser la subida de los precios de la gasolina y que montarse en el autocar supone viajar gratuito. Así, al comparar los datos de la primera semana de febrero con la de marzo, la demanda de Bustil ha experimentado un alza del 22% y en la segunda un 15% mayor respecto a su homóloga de un mes antes. Solo al arrancar marzo se registraron más de 8.000 peticiones de esta tarjeta, según apuntan en la Consejería de Movilidad.
Si al estrenarse el año superaban ya los 4,7 millones de viajes acumulados en este sistema gratuito de transporte, a 22 de marzo, la última cifra que se tiene en noticias, 8,7 millones son las personas que han viajado y estamos llegando ya a los 9 millones. Más de 1,5 millones de viajes contabilizados en 4 semanas desde justo antes de estallar la guerra de Irán. Y también alza en el número de tarjetas que se están pidiendo. Algo más de 600.000 que había al comenzar 2026, ahora son 700.000. La Junta, por su parte, también está ultimando el ajuste para compensar el déficit de explotación para las empresas que están prestando este servicio. Y concluimos. El Pleno de Ayuntamiento de Valladolid, que se ha celebrado el día 30, ha dado a conocer el resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025 y también de la Fundación Municipal de Deportes y de Cultura. Según ha manifestado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, los datos reflejan una gestión económica prudente, rigurosa y responsable. Se cierra el ejercicio con superávit y se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y también con la regla de gasto, según ha señalado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco. Con esa noticia concluimos. Buena Semana Santa para todos. Hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias, José Domingo. Lo mismo te deseamos. Pasamos ahora a la región de Murcia. La deuda en la región supera los 14.000 millones de euros tras dispararse en el último trimestre. El Gobierno insiste en que la causa es la infrafinanciación y apela al nuevo ministro de Hacienda. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. La región de Murcia cerró el año 2025 con una deuda pública superior a los 14.000 millones de euros, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor nivel de endeudamiento al alcanzar una ratio del 31,2% de su PIB. Este indicador sitúa a la región solo por detrás de la Comunidad Valenciana con un 40,7% y por delante del resto. Así lo señalan los datos publicados este martes por el Banco de España, que coinciden con el informe que el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, el ICREF, ha enviado a la Asamblea Regional. En concreto, el volumen de la deuda pública de la comunidad asciende a 14.019 millones de euros, la mayoría de los cuales, 13.046 millones, tienen como acreedor a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. En relación con el anterior trimestre, la deuda de la región de Murcia se ha incrementado en un 5,7%, mientras que el crecimiento interanual asciende al 3,74% según el informe remitido por el ICREF a la Asamblea Regional. Si se divide el montante de la deuda por el número de habitantes de la región, que son 1.604.043 a 1 de enero del 2026, según la estadística oficial del INE, cada murciano debe 8.739 euros. El informe trimestral del Banco de España confirma que la región de Murcia duplica el umbral de referencia del 13% establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y los sanitarios de Cieza se concentran contra las agresiones tras el último episodio violento. El coordinador del Centro de Salud pide el fin de la violencia tras el ataque de la familiar de una paciente a una doctora. Cuéntanos sobre esto, Rafael. Efectivamente, una semana después de la agresión a una médica de familia del Centro de Salud Cieza Oeste por parte de la familiar de una paciente mayor que la amenazó de muerte y la acorraló por no haber podido retirar de la farmacia un medicamento que necesitaba visado de la inspección, profesionales del centro sanitario se concentraban este martes acompañados por representantes del Observatorio contra las Agresiones y de los sindicatos médicos CENS y de enfermería SATSE para denunciar el clima de violencia en el que tienen que desempeñar su trabajo. Los profesionales reclaman respeto y que se ponga fin a estas agresiones con más medidas de seguridad y sanciones a los agresores. Ambos sindicatos se han sumado a la protesta convocada por los propios trabajadores del Centro de Salud de Cieza y han querido mostrar su respaldo a estos en un momento en el que los ataques sanitarios siguen creciendo y cerraron el pasado año 2025 con 673 agresiones que afectaron a 821 profesionales. Y finalizamos con esta noticia. Murcia se encuentra inmersa en los desfiles pasionales de su Semana Santa,
Hoy miércoles procesiona la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, una de las procesiones más antiguas de España, ya que fue creada en abril de 1411 por los seguidores de San Vicente Ferrer, movidos por las predicaciones en Murcia del santo dominico valenciano. Mañana jueves la procesión del silencio y el viernes por la mañana la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno procesionará con las imágenes de Francisco Salcillo, que estará presenciando la procesión la reina emérita doña Sofía. Pero finalizada la Semana Santa, Murcia comienza sus fiestas de primavera. El sábado 4, a las 22 horas, en el Teatro Romea de la capital, la gala de exaltación huertana y pregón de las fiestas. El domingo, apertura de las barracas. Y el lunes, ofrenda de flores a la patrona, y el martes, el día del bando de la huerta. Y esto es todo por hoy. El próximo miércoles seguiremos informando de los actos de las fiestas de primavera. Desde Murcia, un saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Rafael, que tengas una buena Semana Santa. Finalizamos con la previsión del tiempo para estos días que llegan, realizada por Miriam Herraiz. Durante todos estos días se espera un tiempo muy estable y soleado en España, sin lluvias y con temperaturas primaverales muy agradables. El Viernes Santo será una jornada de cielos despejados con temperaturas que podrían llegar a los 20 grados, aunque en la madrugada rondarán los 5 o 6 grados. El sábado seguirá el tiempo estable con cielo despejado o apenas nuboso y sin riesgo de lluvia. Las mínimas rondarán los 9-11 grados y las máximas se situarán en torno a los 21 con viento débil. Ya el domingo de Pascua se mantendrá en la misma línea con cielos despejados, sin lluvias y ambiente cálido. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 11-14 grados y las máximas podrían alcanzar los 23 o 24 grados con viento flojo y mucho sol. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Juan Manuel González. Y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y José García Fernández. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.